El pensamiento del otro. Ser sí mismo no significa simplemente ser libre. El yo es también una carga y un peso. Ser sí mismo significa estar cargado consigo mismo. Sobre el carácter de carga que implica ser sí mismo, escribe Levinas. En las descripciones psicológicas y antropológicas, esta condición se traduce en el hecho de que el yo está fijado a sí mismo, de que la libertad del yo no es ligera como la gracia, sino en sí misma gravedad, de que el yo es irremediablemente sí mismo. El pronombre reflexivo sí, soy, significa que el yo está encadenado a un doble gravoso y pesado, que el yo está cargado con un peso, con un sobrepeso del cual no puede liberarse durante todo el tiempo de su existencia. Esta constitución existencial se expresa como fatiga. La fatiga sucede no solo en una mano que suelta el peso que ha levantado con esfuerzo, sino que en una mano que sigue apegada a lo que suelta incluso después de haberlo abandonado. La depresión se puede entender como un desarrollo patógeno de esta ontología moderna del sí mismo. Tal como lo expresa Allen Ehrenberg, la depresión es la fatiga del ser sí mismo. En las relaciones neoliberales de producción, aquella carga ontológica se incrementa hasta lo desmesurado. La maximización de la carga tiene, en último término, el objeto de maximizar la productividad. La existencia de la que habla Heidegger nunca se cansa. Lo que domina su ontología de sí mismo es la capacidad infatigable, el énfasis del poder ser sí mismo. Heidegger incluso concibe la muerte como una posibilidad privilegiada de asumir el sí mismo. Cara a cara, frente a la muerte, se despierta un yo soy enfático. De manera consecuente, para Levinas, la muerte se manifiesta como un poder no poder, como una pasividad radical. La muerte es la imposibilidad por excelencia. La muerte se anuncia como aquel acontecimiento en vista del cual el sujeto renuncia a todo heroísmo del sí mismo, a toda capacidad, a toda posibilidad, a toda iniciativa. En ese sufrimiento, en cuyo interior hemos observado esa vecindad de la muerte, y aún en el plano del fenómeno, se produce la conversión de la actividad del sujeto en pasividad. Ese poder no poder, cara a cara, frente a la muerte, es similar a la relación con el otro, a lo que Levinas llama eros. Según Levinas, el eros, tan fuerte como la muerte, es una relación con el otro, que jamás consistirá en considerar una posibilidad. Es precisamente la pasividad del poder no poder, lo que abre el acceso al otro. Poder es el verbo modal del yo por excelencia, esa totalización de la capacidad a la que hoy fuerzan las relaciones neoliberales de producción vuelve al yo ciego para el otro. Conducen a una expulsión del otro, el burnout o síndrome del trabajador quemado, y las depresiones son los desiertos que deja tras de sí la capacidad destructiva. El poder no poder se expresa como una fatiga distinta, como una fatiga para el otro. Ya no es una fatiga del yo. Así es como Levinas, en lugar de fatiga, habla de laxitud. Laxitud. La laxitud primordial designa una pasividad radical que es reacia a toda iniciativa del yo, introduce el tiempo del otro. La fatiga surge, por el contrario, del tiempo del sí mismo. La laxitud primordial abre aquel espacio inasequible a toda capacidad, a toda iniciativa. Soy débil frente al otro, soy débil para el otro. Precisamente en esta debilidad metafísica del poder no poder se despiertan unas ansias y un deseo del otro. El otro solo se anuncia mediante una brecha en el ser en el cuanto ser sí mismo solo se anuncia por medio de una debilidad óntica. Incluso, aunque el sujeto tenga satisfechas todas las necesidades, sigue en búsqueda del otro. Las necesidades se refieren al yo, mientras que la órbita del deseo queda fuera del yo. El deseo está liberado de la gravitación del sí mismo, que arrastra al yo cada vez más profundamente dentro de sí. El eros es lo único que está en condiciones de liberar al yo de la depresión, de quedarse enredado en sí mismo de manera narcisista. Viéndolo así, el otro es una fórmula redentora. El eros que me arranca de mí mismo y me embeleza con el otro llevándome a él es lo único que puede vencer la depresión. El sujeto, que al verse forzado a aportar rendimientos, cae en depresiones, está totalmente desvinculado del otro. Las ansias y el deseo del otro, es más, la vocación del otro o la conversión al otro,
serían un antidepresivo metafísico que rompe la cáscara narcisista del yo. Según Levinas, encontrarse con un hombre significa que un enigma nos mantiene en vela. Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como enigma o como misterio. El otro queda sometido por completo a la teología del provecho, del cálculo económico y de la valoración. Se vuelve transparente, se lo degrada a objeto económico. El otro, en cuanto a enigma, por el contrario, es inasequible, a todo aprovechamiento. El amor presupone siempre una alteridad, pero no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del amor a sí mismo. ¿En qué consiste el amor sino en entender y alegrarse de que haya otro que viva, actúe y sienta de forma distinta e incluso opuesta a como lo hacemos nosotros? Para que el amor franquee las oposiciones, valiéndose de la alegría, es necesario que no las elimine, que no las niegue. Incluso el amor a sí mismo implica como condición previa la dualidad o pluralidad, no misible en una misma persona. Cuando toda dualidad se ha extinguido, uno se ahoga en sí mismo. Cuando falta toda dualidad, uno se fusiona consigo mismo. Esta fusión nuclear narcisista resulta mortal. También Alain Badiou designa el amor escenario de dos. El amor hace posible volver a crear el mundo desde la perspectiva del otro y abandonar lo habituado. Es un acontecimiento que hace que comience algo totalmente distinto. Hoy, por el contrario, habitamos el escenario del uno. En vista de ese ego patológicamente hipertrofiado que las relaciones neoliberales de producción cultivan y explotan para incrementar la productividad, resulta necesario volver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro, otorgándole al otro una prioridad ética, es más, aprendiendo de nuevo el lenguaje de la responsabilidad, escuchando y respondiendo al otro. Para Levinas, el lenguaje como decir no es otra cosa que la responsabilidad de uno para con otro. Aquel lenguaje original, en cuanto al lenguaje del otro se pierde hoy en medio del ruido de la hipercomunicación.